Pokémon. Los otros entrenadores de Pallet 101, 120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101. Gracias, David, por tu ayuda. Te dejaremos con los médicos por ahora y te devolveremos tus cosas pronto. Ánimo, chico, y seguro que te destrozaré la cabeza, dijo Surge con una sonrisa burlona antes de seguir a la gente de pelo azul. Looker no se movió para seguirlos. En cambio, se levantó y cerró la puerta con llave. El corazón de David empezó a latir con fuerza. Mira. ¿Qué pasa ahí? Esperaba mucho más de ti que esto, David. Yo, no sé que tú, ¿en qué estabas pensando? Exclamó Looker, alzando la voz por primera vez desde que se conocieron. Era realmente aterrador. Sabía que no te quedarías quieto cuando te lo dijera, pero perseguir a 2 ejecutivos cohete. ¿Tú solo? ¿Acaso deseas morir? David no supo qué responder, así que guardó silencio ante la mirada severa de Looker. El hombre suspiró mientras se pasaba una mano por el pelo. Mira, David, lo siento. No quise gritar, pero de todas las cosas que podrías haber hecho, esa fue, sin duda, la decisión más tonta. Solo quería intentar salvar la nave. No podía quedarme de brazos cruzados sin hacer nada, protestó David débilmente, pero Looker negó con la cabeza. El barco ya estaba condenado de todas formas, pero ese no es el problema. El problema es que te pusiste a ti mismo y a tus Pokémon en grave peligro al enfrentarte a 2 criminales de alto rango que no habrían tenido ninguna dificultad en acabar contigo en ese mismo instante. La única razón por la que no lo hicieron fue porque esa criatura, Lujía Sombría, estaba allí para hacerlo por ellos. Es un milagro que hayas sobrevivido. ¿Y entonces qué se suponía que debía hacer? ¿Dejarlos escapar? David aún sentía la necesidad de discutir, de defender su decisión. Sabía que era peligroso, pero tenía que intentarlo, ¿no? Se suponía que debías cuidarte, enfatizó Looker. Puede que seas un entrenador Pokémon, pero sigues siendo un niño de 11 años que no debería estar desperdiciando su vida intentando salvar el día. El Monte Luna fue una situación desafortunada, pero esta vez intentaste activamente enfrentarte al equipo Rocket en combate sin tener ni idea de en qué te estabas metiendo. Solo pensé y no pensaste y ese es el problema. En lugar de empezar una batalla inútil que no podías ganar, deberías haber pensado en salir con vida. David quería contraatacar, decir algo que demostrara que Looker estaba equivocado, pero no se le ocurría nada porque Looker tenía toda la razón. Al final, sus esfuerzos fueron en vano. Incluso si el barco no se hubiera hundido, Petrel y Archer habrían tenido tiempo de quedarse y terminar el trabajo antes de escapar. Nunca los habría derrotado, ni siquiera habría demorado lo suficiente para que alguien más llegara. Honestamente, fue la destrucción del St. Anne lo que probablemente le salvó la vida, y eso no era algo que a David le gustara considerar. Y aunque se hacía el héroe, como dijo Petrel, se perdieron vidas inocentes. Lo siento, murmuró David. Looker suspiró. No digo que no tuvieras buenas intenciones, pero no es tu responsabilidad salvar a todos. Ese es nuestro trabajo. Eres un buen chico, David, y un entrenador muy talentoso, pero también necesitas comprender tus límites. ¿Cómo se sentirían tus amigos si hubieras resultado herido mientras ellos escapaban ilesos? ¿Y si tus Pokémon hubieran muerto porque los llevaste a la masacre? David se atragantó y de repente le costó respirar. Eso fue exactamente lo que hizo, lo que habría pasado si las cosas hubieran sido un poco diferentes. La expresión de Looker se suavizó un poco. Lo siento, no fue justo, pero ¿entiendes mi punto? David asintió, aturdido, y Looker volvió a pasarse la mano por el pelo. Parecía hacerlo a menudo. Bien, entonces te dejo descansar. Parece que lo necesitas. Metió la mano en el bolsillo y le lanzó algo a David. Era su Extransceiver. Ha estado sonando sin parar. Por cierto, a tu madre no le gustó que lo recogiera yo en tu lugar. Pronto te traeré tus Pokémon y demás. Aunque quizá tengas que ir de compras, no todo era impermeable. Looker le dirigió a David una última mirada cariñosa antes de salir por la puerta. David bajó la vista hacia su regazo mientras los médicos entraban de nuevo en la habitación y empezaban a hacerle unas pruebas que debían haberse hecho hacía tiempo. En realidad, no le importaba lo que hicieran. Tenía muchas cosas en la cabeza en ese momento. No habían sido unas horas agradables para David mientras estaba atrapado en el hospital Vermilion.
Después de que los médicos le hicieran las pruebas, David finalmente tuvo tiempo de responder a los muchísimos mensajes que le habían dejado en su comunicador. No hace falta decir que la gente estaba preocupada. Su madre se puso histérica al enterarse de la noticia, llamando a todos los que pudo para averiguar qué le había pasado a su hijo. Ninguno de sus amigos sabía exactamente qué había pasado y el profesor Oak, a pesar de sus contactos en prácticamente todas partes, no había podido averiguar nada específico sobre su estado, salvo su ubicación en el hospital Vermilion. Cuando Looker contestó su extransceptor, se temió lo peor y siguió creyéndolo hasta que David la llamó. David percibió el alivio en su voz mientras lo acosaba con las típicas preguntas de madre, algo de lo que normalmente se cansaba enseguida, pero esta vez no le importó. Al terminar la llamada, ella prometió informar de su estado a los demás padres y al profesor Oak. Nia fue la siguiente persona con la que contactó David, y estaba aún más nerviosa que su madre. Tenía sentido, considerando que ella también sufrió todo el desastre St. Anne. Le sorprendería que no tuviera problemas. Y sin duda los tenía. Resultó que su llamada fue lo que le salvó la vida. Nia tenía el sueño profundo y no había oído nada del alboroto en el piso de arriba ni a su alrededor. El extransceiver seguía en su muñeca después de desmayarse, y las vibraciones fueron lo que la despertaron. David se alegró de saber que ella y los demás estaban bien. Le hacía sentir que había hecho algo bien, independientemente de lo que dijera Looker. También se enteró de que sus otros compañeros de viaje estaban con ella en Fucsia y, por una vez, David no se quejó. Era bueno saber que todavía había gente vigilándola por si Nia necesitaba algo, sobre todo ahora. El profesor Oak llamó poco después y se emocionó al oír la voz de su alumno. Intentó distraer a David de los recientes acontecimientos felicitándolo por la evolución de Dory. No funcionó tan bien como esperaba, pero el viejo profesor prometió compartir algunas notas sobre cómo lidiar con un Gyarados recién evolucionado. Serena y su madre también se comunicaron y se sintieron aliviadas cuando contestó. David no pudo evitar sentirse un poco conmovido por su preocupación. La madre de Serena dijo que su hija casi sufrió un ataque de pánico al ver la noticia, para gran vergüenza de la niña. David habló con otra persona ese día, solo que esta vez en persona. La puerta de su habitación se abrió y entró un hombre con vaqueros y camisa azul marino fajada, con cierta reticencia. En sus manos llevaba una bolsa de plástico envuelta alrededor de algo. Diablos, hola, saludó con cierta vacilación. Disculpe la molestia, señor Amara, pero esperaba poder hablar un momento. Claro, David se encogió de hombros. No tenía muchas opciones mientras estaba confinado en la cama del hospital. Soy Daniel Coal, el padre de Liam, se presentó el hombre antes de acercarse a la cama de David. Hubo un momento de silencio entre ellos, pues ninguno sabía qué decir. ¿Cómo está?, preguntó David. Dijeron que estaba bien, pero... El recuerdo de lo indefenso que había sido el niño mayor y la lucha por mantenerlo a flote afloró a la mente de David. Está mejor, dijo el señor Coal con un suspiro de alivio. Al principio le costaba un poco respirar, pero está casi tan bien como antes de que subiéramos a esa maldita nave. El padre de Liam agarró la bolsa con más fuerza. David no lo culpó. Me alegro de que esté bien. Todo gracias a ti, dijo de repente el señor Coal. Lo salvaste. Salvaste a mi hijo. Sus ojos brillaban y probablemente luchaba por contener las lágrimas. En fin, dijo unos segundos después con una tos tímida, sé que no hay manera de que pueda recompensarte por lo que hiciste, empezó. No tienes que ir. Pero recuerdo que mi hijo mencionó que eres entrenador Pokémon, continuó el señor Coal. También me contó un poco sobre tus Pokémon, así que pensé que podrías aprovechar esto. El hombre le ofreció la bolsa de plástico mal envuelta y le hizo un gesto a David para que la tomara. Sabía que el padre de Liam no aceptaría un no por respuesta, así que lentamente tomó el paquete. Lo sentía irregular en sus manos, pero suave mientras David recorría el contenido mientras intentaba liberarlo. Lo que se le escapó hizo que los ojos de David se abrieran de par en par. Liam mencionó que tenías un Pikachu y sé que la mayoría de los entrenadores están deseando tener uno cuando tienen un Pokémon que pueda usarlo. David apenas registró las palabras del señor Coal mientras miraba la roca que ahora ocupaba su palma. Era una piedra de trueno. Una piedra de trueno de Arceus. La roca era apenas un poco más grande que la palma de David y lisa como si hubiera sido tallada. Tenía un color verdoso pálido con una veta amarilla que parecía un rayo congelado en el tiempo. Todas las piedras de trueno, sin importar su tamaño o forma, conservaban esa característica clave como prueba de su poder. ¿Cómo encontraste una de estas?
Preguntó David, sin dejar de mirar la roca en sus manos. Los objetos evolutivos no eran raros, pero tampoco eran fáciles de conseguir. Las piedras utilizadas para la evolución eran probablemente las más fáciles de encontrar, considerando que aparecían en la naturaleza constantemente si uno sabía dónde buscar. Las piedras de trueno solían formarse después de una tormenta intensa cuando un rayo caía sobre la tierra. Bueno, tengo una Pokémonera bastante exitosa, respondió el señor Koal con cierta alegría. Llevo mucho tiempo haciéndolo y conozco a mucha gente que vende objetos raros. A mi viejo amigo de los grandes almacenes Celadón no le costó mucho encontrar uno y enviármelo. De todas formas, me debía un favor. Esto es, no puedo aceptarlo, dijo, imaginando lo caro que debió haber sido conseguirlo de Celadón. Definitivamente quería quedárselo, pero no quería dejarlo solo por él. Y me niego a aceptar tu negativa. Además, no fue tan complicado como crees. Es lo mínimo que puedo hacer para recompensarte por salvarle la vida a mi hijo. David aceptó el regalo con un gesto de gratitud y lo dejó en la mesita de noche. Se preguntó cómo reaccionaría Thalía al verlo. El señor Koal se fue poco después. Ya había visitado a su hijo, quien recibiría el arte mismo día, y necesitaba volver al taller. Esto también le dio a David la oportunidad de descansar de verdad. No recordaba haberse quedado dormido, pero en un instante David cerró los ojos y al siguiente una mano suave y peluda le golpeó la cara. No le dolió, pero sin duda fue una llamada de atención única. Los ojos rosados de David se entreabrieron y vio una mancha amarilla familiar saltando sobre él mientras Thalía intentaba sacudirlo. Se incorporó sin previo aviso, arrojando al pequeño Pokémon de su pecho a la cama. Sus acciones fueron respondidas con un fuerte chillido cuando Thalía saltó hacia él y un par de gruesas enredaderas aparecieron a la vista. Deku gimió desde el otro extremo de la cama, pinchando a David por todas partes. Una mirada rápida reveló que Spirit tampoco estaba allí, pero pensó que los médicos no querían un peligro de incendio andante corriendo por el hospital. Thalía se recuperó del ataque furtivo de David y comenzó a trepar sobre él mientras las enredaderas de Deku se negaban a dejar a David en paz. Chicos, estoy bien, insistió David, apenas capaz de contener a sus dos Pokémon. Ambos retrocedieron, pero ninguno pareció creerle. ¿De verdad que sí? Dory me llevó a la orilla y el médico dijo que podré irme muy pronto. Deku gruñó y le envió a David una extraña mirada de disgusto, algo con lo que Thalía estaba más familiarizada y hacía junto al gruñón Ivysaur. Lo sé, lo sé. Tienes razón. No tengo excusa para ponerme en peligro de esa manera y preocuparlos a todos. Fue una estupidez y una imprudencia, y lo siento mucho. David estaba dispuesto a decir más, pero la disculpa pareció suficiente para Deku, y su mirada furiosa se desvaneció en una amplia sonrisa. Era su habitual mirada de apoyo la que siempre le daba a David cierta sensación de calma, junto con el agradable aroma que se sabía que excretaba el capullo de Deku. La mirada de Thalía se suavizó un poco al soltar otro grito en el lenguaje de Pikachu antes de dejarse caer en su regazo con los brazos cruzados y exigirle caricias. David rió mientras obedecía rápidamente a la diva eléctrica. Solo esperaba que Spirit y Dory fueran igual de indulgentes al salir del hospital. David se estiró con un suspiro verbal mientras él, Deku y Thalía salían del maldito hospital y volvían al calor del sol. En cuanto los médicos le dieron el alta, David no dudó en irse, solo retrasado por una breve despedida de Liam y su padre. Ciudad Bermellón lucía exactamente igual que cuando David partió en el St. Anne, todavía llena de gente y animada, casi como si nada hubiera cambiado. David sabía que no era así. Todo era tan diferente ahora, le gustara o no. Se sentó un rato en el muelle de la ciudad con sus Pokémon, bebiendo un refresco y viendo pasar los barcos. Su equipo, ahora con Spirit también fuera, comía y charlaba tranquilamente. Todos habían pasado mucho tiempo en Vermilion, pero por fin estaban listos para volver a la carretera. Ahora mismo, David tenía dos opciones. La primera era ir a Celadón y continuar con el circuito de gimnasios. Había planeado ir allí después de vencer a Surge y arrasar con Erika y sus Pokémon de tipo planta, juego de palabras intencionado. Eso no quiere decir que Erika fuera débil. Era un monstruo por derecho propio, pero se rumoreaba que la maestra de tipo planta no se había tomado muy en serio su papel de líder de gimnasio últimamente. A diferencia de las hermanas, que tenían poco interés en empezar a luchar, Erika era simplemente demasiado relajada y rara vez demostraba sus verdaderas habilidades en combate. Su verdadera habilidad parecía depender más de su estado de ánimo que de cualquier otra cosa. Además, la habían pillado durmiendo en el trabajo varias veces.
Si a eso le sumamos las innumerables debilidades que sufrían los Pokémon de tipo planta, no era difícil, ni siquiera para los entrenadores novatos, controlarla la mayor parte del tiempo. David supuso que estaba descuidando sus obligaciones debido a su negocio secundario como magnate de perfumes y belleza, pero no tenía forma de saberlo. Lo que sí sabía era que había una enorme base de cohetes en Celadón que realizaba todo tipo de negocios ilegales justo delante de sus narices. De nuevo, David no tenía ninguna prueba sólida aparte de sus recuerdos. Pensarlo, sinceramente, le daba náuseas, así que rápidamente volvió a planear su próxima batalla de gimnasio. Con los ataques venenosos de Deku y la abrumadora ventaja de tipo de Spirit, no dudaba de que arrasarían su gimnasio sin mucho esfuerzo. Al menos eso pensaba antes. Después de la Santa Ana, David no sabía qué esperar. Pensamientos desagradables seguían rondando su mente mientras intentaba concentrarse. Quizás su exceso de confianza en esta batalla era solo otro error, como cuando desafió sin pensar a Petrel y Archer. David se apresuró a alejar esos pensamientos, pero las palabras de Locke resonaron en su cabeza una última vez. Si bien esa opción estaba ciertamente disponible, David también tenía otra opción. Una más alejada de lo común. Durante su estadía en el hospital, el genio Pokémon Bill lo había llamado, no solo para obtener una actualización sobre su estado, sino también para hacerle una oferta. Le contó a David todo sobre su encuentro con Ashi, aún más importante, sobre el gigantesco Dragonite que apareció una noche de niebla, solo para ser atacado por desconocidos y perseguido. Ni siquiera su Dragonite recién adquirido, llamado Bleach, había podido localizarlo. Lamentablemente su casa resultó dañada en el proceso, lo que dificultó su trabajo, pero algo más había llamado la atención de Bill mientras tanto. ¿Cañón del abuelo? Repitió David al reconocer el nombre. Eran varios kilómetros de senderos rotos a través de un abismo que se extendía entre Pueblo Lavanda y Ciudad Azafrán, justo a las afueras de Pueblo Neón. Era conocido por ser uno de los lugares más peligrosos de Kanto debido a las placas tectónicas que se encontraban justo debajo. A esto se suman los altos acantilados, los constantes desprendimientos de rocas y el terreno irregular que conducía a un vasto e inexplorado sistema de túneles, por lo que muy pocas personas o Pokémon optaban por atravesarlo a menos que tuvieran mucha prisa. Sí, ese es, respondió Bill con júbilo, como si nada de eso importara. Estoy poniendo mi investigación sobre Dragonite en pausa mientras reparan mi faro y, antes de ir a las Islas Naranjas, quiero emprender otra investigación importante. ¿Qué tipo de investigación? Últimamente han llegado varios informes sobre sonidos misteriosos provenientes de las profundidades de las cuevas subterráneas. Cuando algunos entrenadores fueron a investigar, fueron atacados. Todos lograron salir con vida, gracias a Dios, aunque algunos de sus Pokémon resultaron gravemente heridos. ¿Y quieres ir a averiguar qué hubo detrás del ataque? Razonó David, pero Bill negó con la cabeza. No necesito averiguarlo porque ya lo sé. Uno de los entrenadores logró tomar una foto. Bill levantó una fotografía borrosa, claramente tomada en movimiento. Era difícil distinguir el sujeto, ya que no era más que una mancha marrón, pero gracias a años de estudio de Pokémon y a su presciencia, David apenas podía ubicar la imagen. Tú también la ves, ¿verdad? Un Kabutops, dijo con firmeza. Y uno grande, por lo que parecía. Se creía que el Kabutops medía poco más de 1,20 m, según los registros fósiles, pero este animal debía de medir al menos 2,20 m, a juzgar por lo grande que parecía junto a las zapatillas. Sí, exacto. Un Pokémon antiguo que se creía extinto hace mucho tiempo, pero que vive coleando bajo el cañón. Bill dio vueltas en su silla, con aspecto de que la Navidad se había adelantado. No lo entiendo. ¿Por qué te interesaría estudiar esto? Sé que es interesante, pero no es precisamente de tu especialidad. Además, los Pokémon fósiles han estado regresando poco a poco desde que la corporación Devon terminó de desarrollar su dispositivo de restauración. Era cierto. La compañía con sede en Oen había estado en una especie de carrera armamentística con Silp y otros grandes grupos para ver quién sería el primero en completar el proyecto propuesto por un científico cuyo nombre había caído en el olvido. Un proyecto que en aquel entonces se consideraba una simple broma. Al final resultó que, a pesar de lo que muchos investigadores creían, revivir los fósiles de Pokémon era mucho más ciencia que ficción. Devon Corp había logrado extraer pequeños restos de ADN de antiguos fósiles de Pokémon y, mediante el milagro de la clonación, revivió a los Pokémon que habían muerto. David no lo entendía del todo. Parecía sacado de una película de terror.
Ahora varias empresas, incluida SILP, tenían acceso a esta tecnología y a menudo revivían fósiles para entrenadores que podían permitírselo o simplemente para obtener más publicidad. Recordó un artículo publicado justo antes de comenzar su viaje que intentaba demostrar qué empresa producía los mejores fósiles basándose en las batallas de entrenadores entre ambas organizaciones. Sí, lo sé perfectamente. Nuestro propio campeón tiene un aerodáctilo que aún se niega a dejarme estudiar, admitió Bill con cierta vehemencia, pero la diferencia es que esos fueron recuperados recientemente por la ciencia. Creo que este espécimen de la foto es completamente natural, un Pokémon antiguo que ha existido desde tiempos remotos, cuando su especie prosperaba en la naturaleza, o es descendiente de un Pokémon así. Eso sí que sería una criatura anormal. ¿Quién sabe qué más podría estar acechando en esas cuevas, escondido del mundo moderno? David no podía negar la intriga que le intrigó la propuesta de Bill. Sus recuerdos no reales le indicaban que aún quedaba algo por descubrir, pero también sabía que sus visiones no le hacían justicia a la realidad. ¿Hay alguna razón en particular por la que querías contarme todo esto? Tengo curiosidad por saber cómo va, pero no sé si esta vez puedo ofrecerte alguna información. Puedes hacer más que simplemente escucharlo. Te llamé para ofrecerte un lugar en mi equipo de exploración. ¿Qué? David no se lo esperaba y se incorporó, casi golpeándose la cabeza contra la pared del fondo. La sonrisa de Bill no se borró. Me gustaría que nos acompañaras a mi equipo y a mí mientras nos adentramos en la corteza terrestre. Será muy emocionante. Pero no estoy cualificado para algo así, dijo presa del pánico. El mayor trabajo de campo que había hecho con el profesor Oak había sido explorar su rancho solo y documentar la cantidad de Pokémon en la propiedad. Eso había sido principalmente un juego de conteo con algunas notas adicionales sobre el estado de los Pokémon o cualquier otro problema en el rancho. Claro que sí, respondió Bill, desestimando la preocupación de David. Estudiaste con Samuel Oak durante años, lo que, en mi opinión, te hace mucho más cualificado que la mitad de los científicos que me veo obligado a traer. Además, tu experiencia como entrenador Pokémon te ha preparado de sobra para este tipo de exploración. Esta podría ser una oportunidad única en la vida. David no le respondió a Bill y apartó la mirada de la pantalla. Sinceramente, aunque parecía divertido, no estaba seguro de poder soportarlo. Lanzarse a una situación potencialmente peligrosa sin tener ni idea de lo que les aguardaba más allá de sus vagos recuerdos. Parecía justo lo que Looker le había advertido. ¿Y si algo saliera mal? ¿Y si sus Pokémon resultaran heridos porque quería divertirse? No tienes que venir si no te sientes con fuerzas, dijo Bill rápidamente, probablemente percibiendo su angustia interna. Solo pensé que quizás necesitabas un descanso después de lo que pasó con el St. Anne y que esta pequeña aventura sería una excusa divertida para que nos volvamos a ver. Te prometo que todo está planeado, así que no hay motivo de preocupación. Nos acompañarán los mejores paleontólogos, Pokémon Rangers y operativos AS. No estoy seguro, murmuró David, para no ofender a Bill rechazando su oferta de plano. ¿Tengo que decidirlo ahora o puedo pensármelo? Claro que puedes. Exclamó Bill. Nos vamos al sitio en unas 2 semanas y media. Tendrás tiempo de sobra para pensarlo antes. Avísame cuando tomes una decisión. En ese momento, David simplemente agradeció a Bill y dijo que se comunicaría con él pronto antes de colgar sin tener idea de qué hacer. Ahora que lo pensaba, la oferta era bastante tentadora. Era una oportunidad única en la vida y David sabía que sin duda encontrarían algo similar a lo que Bill esperaba. Como dijo Bill, fue solo un desvío divertido del brutal camino del entrenamiento y las batallas Pokémon. Algo para distraerlo de sus preocupaciones por los acontecimientos recientes. Tampoco sería él quien tomaría decisiones importantes. Eso dependía de Bill y su equipo. David solo aportaría algunas ideas y apoyo, si es que lo hacía. Ellos podían encargarse de eso. La única desventaja real, aparte de cualquier posible desastre, era el retraso que supondría viajar al cañón del abuelo. Pueblo Lavanda y Ciudad Celadón estaban en extremos opuestos de Kanto, ambas a la misma distancia de su ubicación actual. Si se unía a Bill, prolongaría su desafío de gimnasio al menos unas semanas. Incluso con la distracción, aún tenía tiempo de sobra para conseguir 8 medallas de gimnasio. Puede que terminara quedándose atrás de sus compañeros entrenadores de Pueblo Paleta, pero los beneficios superaron con creces el único coste. Quién sabe, quizá encuentre algún Pokémon nuevo que atrapar por el camino. Después de todo, Pueblo Lavanda era famoso por sus fantasmas. Vamos, equipo, dijo David mientras tiraba su bebida.
Tenemos que irnos. Busquemos un sitio donde pueda dejar salir a Dory y les contaré la noticia. Los Pokémon de David lo miraron con curiosidad y lo siguieron. Fue entonces cuando David se dio cuenta de que nunca había mencionado nada sobre la evolución de Dory. Vaya sorpresa se llevaron todos. Pero antes de eso, David sintió que era hora de hacer algunas compras. David condujo a sus Pokémon por la ruta 11, esta vez tomando uno de los senderos más bajos, paralelo al océano. El camino era artificial, probablemente obra de alguna de las empresas que buscaban constantemente ampliar los límites de la ciudad, incluyendo una barandilla para evitar que la gente cayera al agua. Era un bonito sendero para pasear al atardecer o para correr en verano. Como todos los senderos naturales, con el tiempo convergía en una nueva ruta que conducía tanto al norte, hacia Pueblo Lavanda, como al sur, hacia Fucsia. Habían salido de Vermillón justo después de que David pasara por uno de los muchos centros comerciales para recoger suministros y por una tienda de ropa para adquirir algunas prendas nuevas, ya que su ropa vieja había sido arruinada en su mayoría por las aguas del océano. No se excedió, eligiendo algunas camisas y pantalones que resultaran cómodos y elegantes en la mayoría de las ocasiones. Lo bueno es que David también aprovechó la oportunidad para renovar un poco su vestuario. Al salir de la tienda, llevaba algo un poco más original. Había cambiado su camiseta y pantalones por unos vaqueros azules que le quedaban bien y una camisa de botones por fuera del pantalón. La madre de David estaba encantada con el cambio, y tanto Nia como Serena solo tenían buenas palabras. Sus Pokémon estaban de acuerdo, aunque David prefería las opiniones de las mujeres a las de ellos, ya que nadie en su equipo usaba ropa ni sabía nada de moda. Deku, Thalía y Spirit caminaron junto a él desde allí hasta que llegaron a un pequeño lugar de descanso a lo largo del camino. Bien, equipo, ya era hora de que soltara de Dory. El anuncio de David generó aún más confusión. Mientras su equipo lo miraba con extrañeza, David se quedó junto a la barandilla sosteniendo la Pokébola de Dory. Sinceramente, no estaba seguro de cómo lo recibiría Dory. Cuando la mayoría de los Pokémon evolucionaban, pasaban por un breve período de adaptación, mientras sus mentes se adaptaban a sus nuevos cuerpos. Algunos tardaban más o eran más dramáticos que otros. Deku apenas había cambiado, salvo su apariencia física. Los Gyarados eran una de esas excepciones. Pasar de ser un pequeño y alegre Magikarp a una monstruosa serpiente marina fue un cambio drástico. Los Gyarados eran conocidos por su temperamento irascible y su poder destructivo, que incluso los más jóvenes de su especie podían demostrar. El repentino e inmenso cambio en sus cuerpos, física, mental y hormonalmente, fue suficiente para hacerlos estallar de ira en un abrir y cerrar de ojos. A la mayoría de los entrenadores les costó mucho trabajo controlar a sus recién evolucionados Gyarados. Algunos tuvieron la desgracia de subestimar lo traumático que podía ser este cambio y sufrieron las consecuencias, ya sea perdiendo sus calificaciones de entrenadores después de que sus Gyarados se pusieran brutalmente al día o algo peor. David intentó sortear este problema trabajando constantemente con Dory antes de su evolución y estableciendo esa conexión más profunda que muchos entrenadores tienden a pasar por alto debido a lo inútil que la mayoría de la gente considera a Magikarp. Es precisamente por esta negligencia que Magikarp puede tardar tanto en evolucionar. Parecía haber funcionado, ya que Dory lo salvó después del St. Anne, incluso mientras estaba en medio de la adrenalina posterior a la evolución. Aún así, según lo que dijo el médico, ella había mostrado una gran furia después. La breve vacilación se desvaneció cuando David supo que solo había una manera de saberlo con certeza. Un clic después, se oyó una explosión en el agua. Una nube de sal cubrió a todo el grupo cuando una criatura enorme y gruesa emergió de entre las tranquilas olas. Dory emitió un rugido potente al emerger en todo su esplendor, provocando que los demás Pokémon de David retrocedieran de golpe. David, mientras tanto, se mantuvo firme y finalmente aprovechó la oportunidad de inspeccionar a su colosal Pokémon. Colosal era sin duda la palabra perfecta para describir a Dory. Incluso en el agua, su figura de más de 6 metros superaba con creces a David. Dory siempre había sido grande para ser un Magikarp y, claramente, eso también se mantuvo como un Gyarados. Ese cuerpo ahora estaba cubierto de arriba abajo por una gruesa armadura azul, como la de un tanque de batalla. Su boca, antes diminuta, había crecido hasta convertirse en unas fauces enormes con dientes afilados como cuchillas de acero. Mientras admiraba la nueva forma de Dory, David casi se pierde cuando ella dejó de rugir al cielo y volvió sus ojos rojos hacia él. Sin previo aviso, la enorme serpiente se abalanzó sobre él y, por un instante, David creyó que Dory iba a comérselo.
Sintió las duras escamas de Dory presionando su minúsculo cuerpo e inmediatamente cayó al suelo. En lugar del horrible dolor de los colmillos desgarrando la carne, David recibió un suave empujón cuando Dory acarició su enorme cabeza contra él. Sus alegres y profundos ronroneos dejaban muy claras sus intenciones. David ni siquiera sabía que un Gyarados podía ronronear. Sin embargo, todavía era un poco doloroso, incluso con solo una fracción del nuevo peso de Dory sujetándolo. Pikachu. Un grito de ira salió de Talia mientras saltaba hacia el Pokémon gigante que sujetaba a su entrenador y lanzaba chispas desenfrenadas. Deku la seguía de cerca y usó sus lianas para intentar apartar a Dory. Finalmente, Dory entendió el mensaje cuando Spirit se encabritó y se alejó, un poco confundido por la hostilidad mientras le daba a David un espacio para respirar muy necesario. Tranquilos, chicos, tosió David mientras se ponía de pie con dificultad. Les presento a Dory. Todos los Pokémon de David se giraron para mirarlo como si estuviera loco. Dory emitió un gemido más suave y se inclinó para saludar al resto de su equipo, esta vez conteniéndose para no aplastarlos como lo había hecho con David. Spirit relinchó y retrocedió, seguido rápidamente por Talia, pero Deku se mantuvo firme. Al no ver miedo en su entrenador, Deku se armó de valor para dar un paso al frente y saludar a la bestia marina. Si David decía que este era de verdad su cariñoso compañero, lo creería. El Ivysaur volvió a soltar sus lianas, esta vez con menos agresividad, mientras exploraban la nueva forma de Dory, o al menos lo que podían alcanzar. Dory gorjeó y rebotó juguetonamente en respuesta, disipando cualquier sensación de miedo o intimidación que albergara. Gracias, amigo. Siempre puedo contar contigo, dijo David para deleite de Deku. Al ver las acciones de Deku, Talia y Spirit también salieron a saludar a su familiar transformado. Cuando Dory se emocionó e intentó abrazarlos también, David intervino. Bueno, Dory, basta. Su voz logró contener a su recién evolucionado Gyarados, aunque ella parecía decepcionada. No tuve la oportunidad hasta ahora, pero quería agradecerte por salvarme la vida. La expresión juguetona de Dory se rompió y una de preocupación la reemplazó. Se inclinó de nuevo, pero esta vez con más suavidad. La punta de su nueva corona tocó el hombro de David. Sé que evolucionaste para salvarme, susurró mientras abrazaba a la serpiente. Gracias. David vibró al oír a Dory gruñir en respuesta. Supongo que algo bueno salió de todo esto, dijo mientras ella se apartaba. Ahora que eres una Gyarados, por fin podemos empezar tu verdadero entrenamiento. Y así, Dory chapoteaba con una explosión de emoción y agua. David rió entre dientes y se volvió hacia el resto de su equipo. En cuanto al resto de ustedes, dijo David en voz alta, sé que han sido un par de días difíciles, pero ahora que ha terminado, por fin podemos volver a la normalidad. Todos recuerdan a Bill, ¿verdad? Fue recibido con un coro de gritos animalescos que decían que sí. Bueno, nos ha pedido que colaboremos en un proyecto de investigación especial y nos reuniremos con él en unas semanas. Quiero que todos estemos en plena forma, así que eso significa que nos esforzaremos el doble durante el proceso. Para cuando lleguemos a nuestro próximo reto en el gimnasio, nada podrá detenernos. Los 4 miembros de su equipo lanzaron un grito ferviente, con fuego en los ojos. David sabía que sus Pokémon eran los mejores y nadie podía decirle lo contrario. Un pequeño matiz de duda entró en la mente de David mientras sus pensamientos se desviaban hacia ciertos obstáculos que podrían interponerse en su camino, pero los Pokémon de David no captaron sus preocupaciones sobre eventos futuros. De todas formas, su duda no era su problema. Era algo que tenía que resolver solo. Su viaje comenzó lento, pues David estaba ansioso por ver qué podía hacer Dory. Pocas personas tenían la oportunidad de entrenar a un Gyarados, y mucho menos a uno tan cariñoso y servicial como el suyo. David y su equipo entrenaron a lo largo de la costa, lo que permitió a Dory aprovechar al máximo su nueva forma tanto en tierra como en el mar. Su enorme tamaño y cuerpo alargado dificultaron al principio el movimiento en tierra, ya que era muy diferente de su forma anterior, lo que la hizo casi caerse varias veces al intentar girar. David le pidió que completara algunas vueltas básicas por el campo y por el agua para ayudarla a adaptarse. Vueltas parecía una forma rudimentaria de describirlo. El enorme cuerpo de Dory destrozaba el suelo al deslizarse. Cubría grandes distancias que normalmente requerirían correr bastante en 2 o 3 movimientos como máximo. Cualquier Pokémon salvaje de la zona e incluso algunas personas que pasaban por allí lanzaron gritos de terror cuando la vieron. Una vez que David estuvo seguro de que Dory podía moverse sin caerse, comenzaron a comprobar cuán poderosa la había hecho la evolución.
Su placaje superó cualquier expectativa de David, reduciendo a polvo una roca gigante de un solo golpe. La expresión de alegría en el rostro de Dory después de eso provocó que David se partiera de risa. Salpicadura también era algo que tenía que probar, y aunque ineficaz como Magikarp, que lo hiciera un Gyarados de 250 kilos era otra historia. David se preguntaba si realmente podrían convertirlo en algo útil en combate. Lo mismo podía decirse de Mayal, que, siendo sinceros, era simplemente salpicadura con más filo. Cuando David usó la Pokédex para escanear a Dory, descubrió que la evolución le había otorgado dos nuevos ataques. El ataque de mordisco le llegó con bastante rapidez, ya que no tuvo problemas para canalizar la energía oscura hacia sus nuevos colmillos, que brillaron blancos al clavarlos en un árbol. La mandíbula de Dory lo destrozó rápidamente. David se estremeció al pensar en cómo reaccionaría un oponente ante el ataque, agradecido de que los Pokémon fueran más resistentes que sus contrapartes naturales. El segundo ataque nuevo supuso un mayor desafío. David se sorprendió y emocionó al ver que había elegido Furia de Dragón como nuevo movimiento. Era un poderoso ataque de tipo dragón que podía manipularse de diversas maneras, desde un flujo de energía dracónica hasta una bola comprimida a punto de explotar. También era uno de los ataques más fáciles de aprender, un buen punto de partida para la mayoría de los dragones novatos y sus domadores. Fácil, en este caso, no significaba que fuera pan comido. Los movimientos de tipo dragón eran de los más difíciles de dominar debido a la volatilidad de su energía. Incluso a los Pokémon Dragón les costaba usarlos, y para los Pokémon normales, el desafío era aún mayor. Lo mejor que Dory podía hacer por ahora era convocar la energía del tipo dragón en una bola del tamaño de una canica desde su boca gigante, pero ese esfuerzo por sí solo dejó al tipo agua exhausto. Con todo, David esperaba con ansias la primera batalla de Dory como Gyarados. Mientras Dory trabajaba en controlar su nuevo cuerpo y el poder que venía con él, los otros Pokémon de David también estaban trabajando en algunos trucos nuevos. Spirit prácticamente dominaba el giro de fuego y se esforzaba por mejorar su poder de fuego para aprender más. Ver a Blaze producir ataques de fuego masivos con tanta facilidad le había dado al caballo de fuego un nuevo nivel al que aspirar. Deku estaba ocupado intentando recrear el movimiento que había usado espontáneamente durante la crisis de Santa Ana, que David identificó como danza de pétalos. Hasta el momento, solo había logrado reunir unos pocos pétalos rosados, mientras su capullo brillaba con un rosa intenso. David también se aseguró de mantener su manipulación de la naturaleza, confiado en que si perfeccionaba su control, le ayudaría con sus ataques de tipo planta. Thalía también se esforzaba al máximo durante el viaje, y David, siguiendo el consejo de Surge, le enseñó a tacleada eléctrica. Thalía daba vueltas extra constantemente, pero, como había sugerido el maestro eléctrico, combinaba ataque rápido y rayo durante el entrenamiento. Hasta ahora todo su trabajo había consistido en un ataque con energía eléctrica, pero de vez en cuando David veía cómo la electricidad se acercaba y rodeaba a Thalía como si fuera una armadura. Parecía que las palabras de Surge tenían algo de cierto después de todo. David también tuvo la oportunidad de mostrarle a Thalía la piedra del trueno y su reacción fue interesante. Inmediatamente intentó en vano hacer contacto con la piedra, consumida por una energía casi reverente. David tardó 5 minutos en sostener la piedra del trueno en una mano mientras mantenía a raya a Pikachu con la otra, a un brazo de distancia, para calmarla. Cuando Thalía se enfurruñó al no poder evolucionar, David le prometió que era por su propio bien. La dejaría evolucionar, pero solo cuando la considerara lista para el cambio. Primero debería intentar maximizar su potencial como Pikachu. Ella aceptó el trato a regañadientes. Continuaron por la ruta 11 hacia el sendero que los llevaría al norte, a Pueblo Lavanda, luchando contra todos los entrenadores posibles. David sintió que todos sus Pokémon aprovecharían la oportunidad para mejorar sus habilidades de combate en tiempo real. Fue triste y divertidísimo cuando envió a Dory, quien ganó su primera batalla real como Gyarados por abandono. En cuanto su oponente adolescente la vio aparecer, con una enorme sonrisa y un rugido, recuperó a sus aturdidos Ekans y huyó. Finalmente, encontraron oponentes más dispuestos más adelante, y David empezó a mezclar a sus Pokémon en lugar de lanzar constantemente a Dory contra ellos. Con la verdadera fuerza de Dory liberada, todo el trabajo previo en mejorar sus músculos y control como Magikarp convirtió al Pokémon atroz en un verdadero terror para combatir. Lamentablemente, eso no significó que salieran invictos. Hubo varias batallas en las que David perdió y tuvo que pagar.
Tenía suficientes pociones para mantener a su equipo sano y dinero de sobra tras derrotar a Surge y a muchos pasajeros del St. Anne, pero esa persistente sensación persistía en los peores momentos, lo que hacía que David pensara demasiado y cometiera errores críticos. Algunas de esas pérdidas estuvieron tan cerca que, de repente, dejaron de estarlo. A media semana de viaje, David y su equipo se encontraron con un desafío bastante interesante. Un niño de 13 años con una mata de pelo verde desordenada, al estilo executor. El niño se presentó como Aj. David lo reconoció como alguien que Ash había conocido al principio de su aventura y que criaba Pokémon salvajes. Si por salvaje se referían a usar métodos de entrenamiento duros, casi abusivos, David estaría de acuerdo. Aún así, le dio una paliza a Ash 3-0, si David no recordaba mal. Hola, dijo con acento mientras se acercaba a saludar a David. ¿Te apuntas a otra batalla? Siempre estoy deseando poner a prueba a mi equipo contra rivales fuertes, y tú sí que lo parecías en el último partido. La batalla a la que se refería Aj era rápida entre una Haunter y Thalía. El especialista de tipo fantasma había sido un oponente hábil, aprovechando al máximo el alcance extendido de Haunter con sus manos separadas y haciendo que su fantasma entrara y saliera de la realidad. Era un truco ingenioso que la mayoría de los entrenadores olvidaban aprovechar. David solo tenía teorías sobre cómo lo hacían, pero fuera cual fuera la razón, dificultaba acorralar a su enemigo mientras Haunter acribillaba a Thalía con sombras nocturnas y fallaba en sus intentos de hipnosis. Los movimientos habían puesto a David y Thalía en una situación difícil, pero por suerte, David encontró la manera de volver su desaparición en su contra. Mientras el Pokémon de lengua larga se desvanecía de nuevo, el ratón eléctrico desapareció bajo tierra. El otro entrenador se rió del error de David ya que la forma levitante de Haunter era inmune a ataques de tipo tierra, por lo que cuando su Pokémon reapareció para acercarse, ambos fueron tomados por sorpresa cuando Thalía soltó un rayo por la abertura. Su ataque llegó sin previo aviso y dejó al tipo fantasma inconsciente, terminando la batalla prematuramente para el aturdido entrenador. Había pasado tiempo desde el último tropiezo de David y su equipo arrasaba con entrenador tras entrenador sin piedad. Habían enfrentado rivales más duros aquí y allá, pero más allá de esas pocas victorias por la mínima, David demostraba el poder de su equipo victoria tras victoria. Así que estaba bastante interesado en continuar su racha cuando Aj hizo su aparición. Creo que nos queda una batalla más antes de la hora del almuerzo, dijo David con una sonrisa mientras Thalía recibía el cariño que le pedía. La llamó rápidamente, sabiendo que necesitaría un descanso, por mucho que se esforzara en argumentar lo contrario. ¿Puedes acompañarnos si quieres? Agradezco el amable gesto. Por cierto, soy Aj. David Amara, respondió el entrenador de ojos rosados, mientras se estrechaban las manos antes de su escaramuza. Mucho gusto. Espero que estés listo, porque no caeremos tan fácilmente como ese fantasma. ¿Qué te parece un 2 contra 2? Me parece bien, respondió David. Se decidió que, como retador, Aj revelaría primero su Pokémon. David no se decepcionó cuando un gran Noctowl se elevó hacia el cielo del mediodía con un chillido espeluznante. Su gran cuerpo y sus plumas marrones bloquearon el sol mientras planeaba, girando el cuello constantemente para no apartar la vista de David. Es un Noctowl impresionante, dijo David, incapaz de dejar pasar su tamaño sin comentarlo. Parecía lo suficientemente grande como para llevárselo en sus garras. Aj rió entre dientes y sacó un látigo largo de su mochila. Lo sé, dijo Aj con toda la petulancia del mundo. Lo capturé hace una semana cerca de Fucsia. No solo vuela muy bien, sino que también es muy listo. La pregunta es, ¿cuál de tus Pokémon está listo para perder contra él? David eligió rápidamente y Spirit apareció en el campo, emitiendo un relincho explosivo. Entrecerró los ojos al encontrarse con el búho gigante, que resoplaba humo caliente por la nariz. El Noctowl respondió con un ulular furioso y planeó más cerca del suelo. Bueno, ¿qué te parece? Nunca había visto un Ponyta en persona, se dijo Aj mientras sacaba un smartphone negro y se lo ofrecía a Spirit. Un smartphone normal, no un Rotom Phone. David supuso que Aj usaba la aplicación de la Pokédex en su teléfono para escanear a Spirit. Funcionaba prácticamente igual que su dispositivo, pero era más fácil de conseguir para la mayoría de los entrenadores que pasar por el largo proceso de prueba para recibir una Pokédex real. Se perdieron algunas características clave que tenía David, aunque nada demasiado importante para el entrenador promedio. Muy bien, Noctowl, vamos a darles a estos dos una lección de entrenamiento Pokémon de verdad, gritó Aj con un látigo.
Dos fuertes aleteos y Noctowl se lanzó hacia Spirit con el pico de un azul intenso. Parece que eligieron el enfoque directo. David se rió internamente mientras Noctowl se acercaba con un obvio beso. Meteoro. La orden de una sola palabra de David fue obedecida a la perfección, y Spirit se cubrió de llamas rojas oscuras antes de escupir varios orbes llameantes mucho más grandes que cualquier Emper normal y mucho más difíciles de esquivar. Ni Aj ni Noctowl pudieron reaccionar con la suficiente rapidez, y el pájaro gigante fue alcanzado por la combinación. Noctowl se estabilizó lentamente, se quemó las plumas y le lanzó una mirada de desaprobación a Spirit. El caballo de fuego resopló divertido mientras David se contenía. Supongo que no era tan listo como Aj pensaba. Claro que, la culpa es del entrenador. Aj crió Pokémon poderosos centrados en el entrenamiento de fuerza, pero probablemente aún no había superado los ataques básicos y se basaba en movimientos potentes que abrumaban a sus oponentes. Meteoro no era algo que el gran pájaro pudiera atravesar ileso. Corte aéreo, dale fuerte, gruñó Aj mientras apretaba el látigo. Noctowl reaccionó lentamente esta vez. Sus heridas le dificultaban mantenerse en el aire, y lanzó una oleada de corrientes de aire azul hacia Spirit. El Ponyta saltó sin esfuerzo con sus piernas musculosas y se elevó por el campo con más elegancia que Noctowl. El Pokémon aviar no supo que lo golpeó cuando Spirit se abalanzó sobre él con un pisotón, aplastándolo contra la tierra. Cuando Spirit retrocedió y alejó al pájaro herido, este no se levantó. ¿Qué? ¿Cómo? RGGGG, Noctowl regresa. David sintió una sonrisa burlona crecer en su rostro cuando Aj le lanzó una mirada asesina. ¿Cómo lo hiciste? Llevamos entrenando sin parar desde que atrapé a esa bestia, pero lo derribaste en 2 movimientos. Hemos estado practicando mucho y luchando contra todos los que hemos podido. Quizás necesites cambiar tus métodos de entrenamiento, dijo David, tratando de no sonreír. Mentira, replicó Aj. Mis Pokémon y yo entrenamos más duro que nadie, pero tus Pokémon están a otro nivel. No es posible que seas un novato como yo. Debes estar entrenando sin parar. ¿De verdad eran tan duros? David tuvo que reflexionar. Sabía que entrenaban más que el principiante promedio, pero no creía que su progreso fuera tan sorprendente. Quizás fue solo la incompetencia temprana de Ash lo que hizo que Aj pareciera duro en sus recuerdos. Eso, o quizás Aj no exageraba. Es posible que compararse con el poder abrumador de los ejecutivos cohete o entrenadores de alto nivel en sus recuerdos haya distorsionado la opinión de David. De todos modos, sus recientes derrotas no reflejaron realmente la habilidad de sus Pokémon, ya que fueron resultado de sus propios errores más que de su debilidad. Apretando los dientes, Aj invocó a su siguiente Pokémon. Como David esperaba, era su Pokémon inicial, pero en lugar de un Pokémon parecido a Rocky, fue Sandslash quien se llevó la marca. ¿Cuándo había evolucionado? No vencerás a mi Sandslash tan fácilmente como a Noctowl. Ha estado conmigo desde el principio, lo que nos convierte en la pareja más fuerte que jamás hayas conocido. Ahora, enseñémosle modales a ese pony enorme, Sandslash. Sandslash respondió a la declaración de su entrenador levantando sus largas garras y apuntándolas a Spirit de forma amenazante. La respuesta de David fue levantar la Pokébola de Spirit y llamar a su corcel. ¿Qué haces? ¿Te da miedo enfrentarte a nosotros con desventaja de tipo? Solo los cobardes cambian tras ganar una partida, gritó Aj, furioso. Sandslash pareció disgustado al ver a su presa escapar. David se burló, puso los ojos en blanco y, sin decir palabra, liberó a Dory al mundo. Ni siquiera el personaje del chico duro de Aj pudo resistir la vista de un Gyarados de casi 7 metros mirándolo fijamente, incluso uno tan adorable como Dory. David sabía que a Deku le habría resultado más fácil derrotar a la musaraña gigante, pero quería darle a Dory la oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Incluso sin ataques de agua, no debería tener problemas para eliminar el as de Aj. Aj se apresuró a solicitar un ataque veloz y su Pokémon saltó antes de desatar una oleada de estrellas amarillas en espiral. Probablemente quería mantenerse alejado de la serpiente de agua gigante. David no iba a dejarlo. Aborda. El rugido de Dory hizo vibrar el aire mientras se lanzaba directamente al ataque. Su largo cuerpo serpenteante le permitió a Dory lanzarse con potencia y velocidad, y su corona atravesó el brillante asalto. Sandslash fue lo suficientemente rápido para evadir a Dory cuando se estrelló contra el suelo donde una vez había estado. GRRR, no dejes que ese guppy enorme te intimide, Sandslash. Golpéalos con tumba roca. David se preparó para responder cuando, sobre Sandslash, aparecieron varias rocas grandes y brillantes.
Flotaron en el aire hasta que el Pokémon estrella de Aja alzó sus brazos, impulsándolas hacia Dory. Golpéalos con la cola, dijo David con un suspiro relajado. Las rocas no se movían muy rápido, lo que le daba a Dory tiempo de sobra para blandir su cola acorazada y destruirlas sin esfuerzo. Su confianza en la victoria de Dory se quebró un poco cuando, entre la polvareda, divisó a Sandslash en el aire, cerca de la cara de Dory. Debió de haber usado una de las rocas para lanzarse hacia arriba. Pero David no estaba demasiado preocupado. Las escamas plateadas de Dory eran lo suficientemente resistentes como para soportar cualquier cosa que, ataque de arena, luego corte. Un rápido movimiento de la garra de Sandslash y una gran cantidad de arena fue arrojada a la cara de Dory, cegando a la bestia mientras gritaba de dolor y rabia. ¡Dory! Gritó David preocupado mientras Sandslash aprovechaba la angustia de Dory y le asestaba un potente zarpazo con su larga garra brillante. Dory se echó hacia atrás y volvió a rugir, sacudiendo la cabeza sin rumbo. Dory, ¿estás bien? Las palabras de David se perdieron entre los continuos aullidos de Dory, sin dar señales de haberlo escuchado. Parece que tu Pokémon necesita más entrenamiento, se burló Aj. Un golpe y ya se rinde. David gruñó mientras seguía intentando llamar la atención de su Gyarados. Al menos mis Pokémon siguen luchando hasta el final. Los gruñidos de Dory comenzaron a acallarse poco a poco, y todo su cuerpo se irguió al máximo, estremeciéndose con fuerza. David esperaba que estuviera recobrando el sentido, pero se le heló la sangre cuando Dory finalmente abrió los ojos de golpe. Eran de un rojo brillante, con venas más gruesas de lo normal. Al principio, David pensó que era irritación por la arena, pero enseguida se dio cuenta de que no era así. Dory tenía una expresión que nunca le había visto, más parecida a una aterradora Gyarados que nunca. Entonces emitió un chillido horrible que hizo que ambos entrenadores se taparan los oídos y que Sandslash perdiera la compostura. Una mezcla de llamas claras y oscuras titiló en la boca de Dory y, sin previo aviso, una poderosa furia de dragón cobró vida. A diferencia de sus intentos de práctica, este fue alimentado por la rabia mientras quemaba la tierra antes de conectar con un Sandslash aún congelado, quemando el caparazón puntiagudo del tipo suelo y dejando varias manchas oscuras. Sin embargo, su ataque no se detuvo allí y Dory continuó lanzando una ráfaga tras otra, convirtiendo el camino cubierto de hierba en un páramo decadente. Dory, tienes que tranquilizarte. Reacciona. David intentó controlar a su Gyarados, pero ya no respondía a sus órdenes. Intentó acercarse, pero casi fue aplastado por la cola de Dory. ¿Qué clase de entrenador usa en combate a un Pokémon que no puede controlar? Criticó Aj, indiferente, mientras su Sandslash se sacudía el hollín. Derríbalo con una garra aplastadora. David intentó advertir a Aj de que algo andaba mal, pero su Sandslash cargó contra el furioso Gyarados, con sus garras brillando de un azul pálido. Dory notó el ataque y mandó a volar al Pokémon más pequeño con un chasquido de cola. David intentó devolver a su Pokémon fuera de control, pero no fue lo suficientemente rápido. Ambos entrenadores solo pudieron observar cómo Dory disparaba otra furia de dragón al indefenso Pokémon antes de aplastarlo contra el suelo. No, Sandslash. Gritó Aj mientras se apresuraba a devolver a su Pokémon, definitivamente noqueado, del enorme agujero que había dejado el tackle de Dory. Antes de que Dory pudiera encontrar otro objetivo contra el que descargar su furia, David logró manipular torpemente su Pokébola y hacerla regresar, evitando así más daños a ellos y al entorno. David respiró con dificultad y contempló el orbe rojo y blanco. ¿Qué demonios fue eso? Gritó Aj prácticamente en la cara de David. Había cubierto el campo destruido en segundos. ¿Qué clase de entrenador eres? ¿Intentabas hacerle daño a mi Pokémon? No, yo nunca. Y David intentó defenderse débilmente, pero la fuerte voz de Aj lo interrumpió. Olvídalo. No me interesan excusas absurdas. Tus Pokémon pueden ser poderosos, pero si no puedes mantenerlos a raya, no eres un buen entrenador. Será mejor que controles a ese monstruo o nunca entrarás en la liga Pokémon. Sin decirle una palabra más, Aj aceleró el camino, dejando a David con una mezcla de emociones. Intentó no tomarse las palabras de Aj como algo personal. Nacían de la humillación por la pérdida y la preocupación por su Pokémon. En el fondo, más allá de ese ataque de ira, David sabía que el entrenador de pelo verde tenía razón. Dory había perdido por completo el control. No se parecía en nada a sus problemas iniciales con Thalía, donde ella se rebeló contra su autoridad. Se trataba de una furia instintiva, fruto de la química cerebral alterada y una agresividad natural, común en pocas especies de Pokémon.
No era por despecho ni con intención, sino una ira descontrolada, algo que David jamás imaginó que Dory fuera capaz de hacer. Y a diferencia de Thalía, Dory tampoco era un Pokémon pequeño. Sabía que los Gyarados eran propensos a ponerse furiosos cuando se enojaban, pero Dory era uno de los Pokémon más dulces que había conocido y eso no parecía cambiar como Gyarados. ¿Fue su pelea lo que sacó a relucir esta nueva faceta de ella? David admitió que si le hubieran lanzado arena en los ojos también lo habrían enfadado bastante, pero su negativa o incapacidad para responder era preocupante. ¿Y si esto volviera a ocurrir durante un partido oficial? Lo harían si se enfrentaran a un enemigo lo suficientemente fuerte como para sacarlo a relucir. La lógica de David le decía que sí. Muchos otros entrenadores tenían Gyarados que escuchaban todo lo que decían sin cuestionarlo, sin importar cuán violenta o intensa fuera la batalla. Tenía las notas del profesor Oak y su mentor estaría encantado de ofrecerle consejos al respecto. Sin embargo, la otra parte de su cerebro, la que recientemente había salido a la superficie, decía lo contrario. ¿Y si la situación lo superaba y no podía ayudar a Dory a controlar estas nuevas emociones? ¿Se la llevaría a la liga, considerándola demasiado peligrosa para quedarse con él? ¿Era esto igual que el Santa Ana, algo que escapaba a su control? Las palabras de Locke resonaban en su cabeza, esta vez con más fuerza, pero David las acalló mientras intentaba concentrarse. Aún tenía que lidiar con Dory. David se desvió del sendero principal durante casi 20 minutos adentrándose en el bosque circundante hasta encontrar una zona sin señales de gente ni Pokémon salvajes cerca. Soltó a Thalía, quien miró a su alrededor antes de lanzarle una mirada inquisitiva a David. Hola Thalía, ¿cómo te sientes? Respondió la Pikachu con entusiasmo, mostrando sus diminutos músculos con orgullo. Bien, murmuró, contento de ver que no estaba totalmente agotada por su última batalla. Tuvimos un incidente hoy con Dory y quiero que estés lista. Si se pone demasiado agresiva, quizás tengamos que darle una descarga eléctrica. David pronunció estas palabras con mucha reticencia. Entrenar y combatir Pokémon era una cosa, pero no quería hacerle daño a su familia. Thalía parecía confundida con sus instrucciones, probablemente incapaz de comprender un mundo donde Dory se volviera agresivo. Tras respirar hondo y prepararse mentalmente, David lanzó la pelota de Dory al aire. Esta apareció en un destello de luz irregular y de inmediato emitió un rugido escalofriante. El cuerpo de Thalía se estremeció por el repentino ruido mientras Dory se agitaba, lanzando su cuerpo contra un enemigo invisible. Dory, por favor, tienes que escucharme, gritó David entre sus rugidos. La batalla ha terminado. Por favor, basta. Pikachu. Gritó Thalía junto a él, pero su voz no se oía por encima de los lamentos de Dory. Rápidamente se irritó al ser despedida y lanzó una poderosa descarga eléctrica al aire que cegó a todos los presentes. Poco a poco, los rugidos comenzaron a acallarse y el temblor violento de Dory disminuyó hasta que pareció controlar su cuerpo. Dory miró a su alrededor, aturdida, y parpadeó de forma extraña. Parecía no saber dónde estaba. Los Gyarados finalmente se percataron de la presencia de David y Thalía, quienes observaban con expresión tensa. Cuando Dory se inclinó hacia ellos, David retrocedió un paso inconscientemente. Esto hizo que los Gyarados se detuvieran e inclinaran aún más la cabeza. Un pequeño gemido escapó de su garganta y David pudo notar que estaba molesta. «Dory, ¿estás bien?», preguntó David con una mezcla de esperanza y cautela. «¿Recuerdas lo que pasó en nuestra última batalla?». Al instante, Dory entrecerró los ojos y resopló con fuerza, pero luego se detuvo y adoptó una expresión de desconcierto. Volvió la cabeza para observar la zona una vez más antes de lanzarle a David una mirada inquisitiva. «Lo tomaré como un no», decidió David. No era de extrañar. David había investigado a fondo a los Gyarados desde que Dory se unió a su equipo y leyó que, en estado de ira, la mente de un Gyarados puede bloquear todo lo que no sea su furia. Había esperado que Dory pudiera evitar este destino, pero lamentablemente la naturaleza no siempre era amable, especialmente cuando se trataba de Pokémon. Te enojaste mucho, y empezaste a destruirlo todo. Tuvimos que volver a meterte en tu pelota hasta que te calmaras. David se acercó y acarició suavemente las escamas de Dory. Sentía aspereza en su mano, pero no le importó si eso ayudaba a calmar a su normalmente gentil gigante. Dory se inclinó ante sus atenciones y dejó escapar un triste gemido. Sé que no era tu intención, dijo David mientras intentaba consolar a Dory. Has estado esperando todo este tiempo para luchar de verdad y ahora tenemos otro problema que resolver. Dory volvió a suspirar, con un aliento caliente que le salía vapor por la nariz.
Thalía se subió a la espalda de Dory y empezó a acariciarla suavemente, aunque David apostó a que Dory no sentía nada. Terminó de frotarle las duras escamas y la rodeó para verla mejor. No dejes que esto te desanime. Es culpa mía por no haberme dado cuenta antes. Tendré que tener más cuidado y darme por vencido cuando te sientas abrumado. Sé que podemos superar esto juntos. Tienes mucha más fuerza de voluntad que eso. Unos ojos rojos intensos se asomaron a un rosa oscuro. Momentos después, algo largo, húmedo y áspero se presionó contra el rostro de David. Thalía rió desde su posición elevada mientras David se encogía, intentando desesperadamente apartar el escupitajo de Gyarados. Parece que Dory no estaba del todo desanimada. David se alegró, pero esperaba que su muestra de cariño no manchara su ropa nueva. David devolvió a su Pokémon y continuó por el camino que lo llevaría a Pueblo Lavanda. Solo se habían topado con unos pocos entrenadores más, pero nada que los otros Pokémon de David no pudieran controlar. De hecho, intentaba evitar los combates siempre que podía. Todos estaban bastante cansados cuando llegaron al pueblo fantasma. Lavender era famosa por la gran cantidad de Pokémon de tipo fantasma que habían hecho de esta comunidad su hogar eterno en el más allá. Era un error común pensar que los Pokémon de tipo fantasma eran en realidad espíritus resucitados de entre los muertos. Muchos lo creían también gracias a las numerosas entradas de la Pokédex que lo afirmaban, pero David sabía que no era así. Muchas de esas entradas, que rozaban lo escalofriante y lo aterrador, eran simplemente el resultado de la imaginación desbordante del profesor Westwood, que intentaba hacer que sus primeros datos registrados sonaran más emocionantes. Fue el programador principal que ayudó a diseñar la Pokédex, y muchos profesores regionales aún dependían del trabajo de su equipo. David escuchó al profesor Oak hablar con el hombre numerosas veces sobre cómo controlar su creatividad cuando trabajaba en un proyecto científico. En realidad, los Pokémon fantasma surgieron de una dimensión alternativa, una realidad completamente distinta a la suya. La naturaleza de ese reino seguía siendo un misterio para la comunidad científica. Los humanos carecían de la tecnología necesaria para romper o siquiera ver a través del velo. Tampoco se hizo mucho esfuerzo para desarrollar dicho equipo, ya que muchos desconocían el concepto de otras realidades. Solo unos pocos en las altas esferas de la comunidad científica lo reconocían como un hecho. David tuvo el privilegio de trabajar directamente con el profesor Oak, lo que le permitió tener un conocimiento superior al de la mayoría en este y muchos otros temas. Además, le convenía tener una comprensión profunda de diversas realidades. De vez en cuando se preguntaba cuándo se descubriría el concepto de los ultra agujeros de gusano, a menos que ya existieran y se mantuvieran en secreto. Eso causaría un gran cambio en la opinión pública. La única información que se tiene sobre esta otra realidad proviene de los propios Pokémon fantasmas. Al estudiar diversos tipos de espíritus, los investigadores pudieron deducir que sus cuerpos no estaban hechos de materia sólida y, si bien a veces eran físicos, su estado natural era de una energía desconocida. Solo al llegar a nuestro reino e interactuar con él, se transformaban en sus formas actuales. De lo que estuvieran hechos, definitivamente no existía en nuestra realidad, comparativamente más cercana a la antimateria en los confines del espacio. Cualquier otro método de investigación que implicara comunicación directa con los Pokémon fantasma solía arrojar resultados menos que deseables. Al parecer, les resultó difícil expresarlo con palabras que los humanos pudieran entender. Aún así, los científicos pudieron aprender algunas cosas. Por sus comunicaciones limitadas, parecía que solo aquellos con voluntades fuertes, poder inmenso o suficiente suerte eran capaces de encontrar un punto débil entre los reinos y atravesar las barreras naturales que conducían a nuestro mundo, para no ser consumidos por un cuerpo aún mayor que buscaba formarse. Fue debido a que las barreras eran naturalmente débiles en Pueblo Lavanda que se formaron tantos fantasmas allí. David llegó a dicho pueblo cerca del mediodía y encontró un ambiente tranquilo y familiar. Pueblo Lavanda se parecía en muchos aspectos a Pueblo Paleta, un pequeño pueblo en las afueras de Kanto. De hecho, era un lugar más activo que Pueblo Paleta, con varios rascacielos, tiendas y residencias dispersas. Un edificio que David notó de inmediato fue la enorme torre que se alzaba más alta que las montañas cercanas. Estaba construida de piedra negra y parecía mucho más antigua que cualquier otra cosa en el pueblo. El edificio tenía un aire amenazador mientras observaba desde arriba, juzgando en silencio a todo aquel que se atreviera a pararse frente a él. También era un símbolo de paz para quienes habían partido de este mundo hacía mucho tiempo.
Aunque un forastero como él pudiera considerarlo intimidante, David sabía que los lugareños y muchos espiritualistas de todo el mundo consideraban la Torre Pokémon un lugar de culto y oración. Sin duda, cumplió con las expectativas de David. Tendría que echarle un vistazo antes de ir a Grand Canyon, sino para intentar atrapar a uno de los muchos Pokémon fantasma que vivían allí, al menos para presentarle sus respetos. Mientras seguía caminando hacia el pueblo, un grito llamó la atención de David y, al doblar rápidamente una esquina, se encontró con una joven pareja rodeada por un trío de Pokémon. Era la trilogía de Kanto. Gengar, Haunter y Gastly. Sus cuerpos eran una mezcla de tonos morados y negros, con vapores nocivos emanando de sus cuerpos semipermanentes. Cada uno lucía una sonrisa anormalmente grande mientras bailaban alrededor de la asustada pareja al son de risas constantes. Los tres parecían estar pasándoselo en grande cargando contra los dos humanos antes de atravesarlos, lo que, a juzgar por sus reacciones, no fue una experiencia agradable. El hombre parecía furioso e intentó agarrar al Gengar, pero como era de esperar, sus manos atravesaron al Pokémon gaseoso. Los otros dos fantasmas se rieron de su esfuerzo y su compañera rompió a llorar. David no sabía qué estaba pasando, pero ya había visto suficiente. El espíritu apareció a su lado con todo su esplendor ardiente y disparó una brasa contra los fantasmas. Las diminutas llamas se elevaron sobre la pareja atrapada y alcanzaron a los traviesos fantasmas, haciéndolos gemir con falsa agonía antes de desaparecer de la vista. La pareja casi se desploma de alivio. ¿Estás bien?, preguntó David mientras corría hacia ella. La mujer aceptó su generosidad, pero su acompañante no fue tan amable. Ya está. Estoy harto de estos estúpidos Pokémon. Corren por todas partes y se apoderan de todo el maldito pueblo. Juro que en cuanto lleguemos a casa, Megan, nos largaremos de aquí como todos los demás hasta que alguien se encargue de este desastre y Richard, lo regañó Megan, mirándolo rápidamente. El hombre, Richard, se tensó y cerró la boca con fuerza. Luego se volvió hacia David. Gracias por ayudarnos, jovencito. No fue ninguna molestia, pero ¿por qué te atacaban esos Pokémon fantasma?, preguntó David sin dudarlo. Creía que se quedaban casi siempre dentro hasta el anochecer. La mujer parecía incómoda intentando encontrar una respuesta. Richard, sin embargo, estaba más que dispuesto a quejarse. Ay, esas plagas siempre han sido un problema. Roban comida, destrozan las casas y siempre hacen ruido toda la noche. Ahora se han cansado de eso y están destrozando el lugar mientras nosotros también estamos despiertos. ¿Quieres mi consejo, chico? Sal de aquí antes de que decidan atacarte de nuevo. Sí, ha sido una época bastante difícil. Megan intentó reír como si hubiera contado un chiste gracioso. David no le veía la gracia. Sonaba muy fuera de lo común con lo que había leído sobre el pueblo Lavanda y su relación con la población fantasma. ¿Están bien? Se oyó otra voz y David se giró para encontrarse con una adolescente corriendo hacia ellos. Vestía pantalones cortos azules y una camiseta roja con la palabra Poképals escrita. Vi lo que pasó y vine lo más rápido que pude. Oh, ¿estamos bien?, Rin aseguró Megan mientras seguía sacudiéndose la ropa. Sí, de acuerdo, resopló Richard. A Rin no pareció inmutarse por su actitud y observó a David y Spirit. Corrió hacia ellos con ojos brillantes. Muchas gracias por tu ayuda. ¿Por casualidad eres entrenador Pokémon? ¿Como uno de verdad? Sí, lo soy. Planeamos competir en la Liga Índigo. Espiritó Spirit y David, distraídamente, le acarició el cuello. No piensas quedarte mucho tiempo, ¿verdad?, preguntó Richard, casi como si intentara deshacerse de él. Qué buena manera de tratar a tu salvador. No realmente. Quizás un día o dos antes de ir al oeste, respondió David brevemente, sin interés en compartir sus planes con un completo desconocido. Rin parecía extrañamente decepcionado. Bien, dijo Richard asintiendo. Gracias de nuevo por tu ayuda. Un consejo. Intenta mantener un perfil bajo y los fantasmas podrían dejarte en paz. Sin decir nada más, Richard y Megan se marcharon. Rin suspiró y se giró para encarar a David. ¿Así que acabas de llegar al pueblo?, preguntó, intentando retomar la conversación. ¿Buscas el centro Pokémon? Con gusto te mostraré el camino. Claro. Sería genial. David tuvo que caminar rápido para seguir el ritmo de la animada lugareña mientras lo guiaba por las calles mayormente vacías, ignorando el breve escalofrío que recorrió su columna incluso con el cálido resplandor de Spirit a solo unos centímetros de distancia. En el centro Pokémon, David entregó con éxito sus Pokémon a la enfermera Joy, prima segunda de Joy en Viridian.
A diferencia de Vermilion, fue un asunto sencillo y le dio a David la oportunidad de relajarse por fin sabiendo que sus Pokémon estaban bien cuidados. Lamentablemente su relajación no fue en la soledad. Después de que Rin lo guiara al centro Pokémon, insistió en que la acompañara a almorzar en la cafetería local. Al igual que el centro, también estaba vacío cuando llegaron, con solo una persona tomando una copa. El desconocido llevaba una capa, así que David no podía verle la cara, pero supuso que era un chamán local o un especialista en tipo fantasma, dado el pequeño Dreepy que flotaba junto a él. Sinceramente, el Pokémon de Galar era demasiado adorable para algo que poseía la mezcla de tipo dragón y fantasma. No hizo nada más que saludarlos cuando se acercaron antes de regresar a su plato de galletas. Rin pidió una taza de té mientras que David pidió un muffin de agua y chocolate. Todo empezó de forma bastante inocente. Rin solo le hizo algunas preguntas sobre el viaje de David hasta el momento. Él le devolvió el favor preguntando sobre las costumbres y tradiciones locales de Lavender. Resultó que Rin sabía mucho sobre Pokémon Fantasma. El intercambio causal no duró porque la curiosidad pudo más que David. ¿Sabes qué ha estado pasando con los Pokémon Fantasma últimamente? No puede ser siempre tan caótico. Créeme, no lo es, respondió Rin tras tomar otro sorbo. La cosa empezó a salirse de control hace una semana. Los Pokémon Fantasma solían estar solos durante el día y salían por la noche a hacer travesuras. ¿Y qué pasó? Rin no respondió de inmediato. Se quedó mirando su té como si fuera a responder por ella. Bueno, verás, balbuceó antes de que Rin exclamara. Necesitamos tu ayuda. Un momento de silencio transcurrió antes de que David pudiera responder. ¿Qué? Bueno, no solo a ti. Necesitamos entrenadores Pokémon, aclaró Rin, sin explicar nada. David la miró, animándola a continuar. Bueno, la verdad es que los fantasmas no se vuelven locos sin motivo. Hace una semana, miembros del equipo Rocket invadieron el pueblo. David sintió que se le secaba la garganta a pesar del gran vaso de agua que tenía delante. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que tener tanta mala suerte? En sus recuerdos, el equipo Rocket finalmente entró en Pueblo Lavanda, pero de entre todas las veces que habían aparecido, ¿no podría haber sucedido después de que él se fuera? Haciendo todo lo posible para no dejar que su pánico interior se manifestara, David tomó otro sorbo de su bebida y se hundió en su asiento. ¿Cómo que el equipo Rocket invadió el pueblo? No parece que el lugar haya sido atacado. Algo así sería una gran noticia, pero no he oído ni visto nada. Desde la tragedia de Santa Ana, la Liga había estado tomando medidas enérgicas contra la actividad de los Rockets y contra cualquier miembro que encontrara con extremo prejuicio. Todos estaban nerviosos y los directivos de la Liga hacían todo lo posible por silenciar la inquietud pública. Lance no era conocido por ser misericordioso con sus enemigos, tanto en batallas competitivas como supervisando ambas regiones bajo su protección. David había escuchado varias historias similares por radio e internet sobre miembros de la liga que se enfrentaban al equipo Rocket. Al parecer, Surge había destrozado a Vermilion buscando restos de sus fuerzas, y cuando encontró uno de sus almacenes lleno de Pokémon robados del St. Anne, todos los Rockets allí presentes comprendieron por qué Surge era considerado un monstruo durante la última guerra regional. Pero sí pasó. Exclamó Rin más alto, lo que hizo que David la silenciara rápidamente. Si el equipo Rocket realmente estaba aquí, no necesitaba alzar la voz. De verdad, repitió en voz baja. Aparecieron aquí hace una semana con aspecto casi muerto y empezaron a llevarse todo lo que pudieron. Comida, agua y, por supuesto, nuestros Pokémon. Intentamos detenerlos, pero luego se desesperaron. ¿Qué tan desesperado? Preguntó David, casi temiendo la respuesta, pero sin poder evitar saber qué estaba pasando. Se desesperaron y... Tomaron a mi abuelo como rehén, espetó Rin con fiereza. Era el único que no quería pelear, que ningún Pokémon resultara herido en una batalla sin sentido. Cuando intentó hablar de una solución pacífica, fue cuando los idiotas Rocket lo agarraron. Se lo llevaron y cuando su Marowak intentó salvarlo, ellos, no terminó, ahogándose con las palabras que se suponía que debían salir a continuación. David vio que estaba conteniendo las lágrimas. Se levantó de la silla y rodeó la mesa rápidamente, poniéndole una mano en el hombro y dándole un ligero apretón. Rin dejó de sollozar y lo miró con sus amables ojos azules. Gracias, susurró después de secarse las lágrimas. ¿Tu abuelo y...? Dijo David, sin querer molestar a la niña otra vez. Ella negó con la cabeza y adoptó su expresión de enojo. Está bien, pero el equipo Rocket lo tiene como rehén en la torre Pokémon.
Todos los ases de operaciones y los entrenadores locales se vieron obligados a dejarlos en paz y mantener todo en secreto, o si no, nadie está dispuesto a luchar contra ellos ahora. Los recuerdos del Santa Ana volvieron a David como un torrente mientras adivinaba el significado de o si no. Por un breve instante, sintió la intensa lluvia y el viento apretándole la piel. El frío océano lo tenía en sus garras una vez más, amenazando con hundirlo, hundirlo, hundirlo. ¿Y qué tiene que ver el equipo Rocket con los fantasmas? Preguntó David con dificultad, relegando todos sus demás pensamientos a un segundo plano. Tienen todo que ver, argumentó Rin. Esos criminales tomaron la torre Pokémon y expulsaron a los Pokémon que vivían allí. Ahora todos los fantasmas de la zona se están volviendo locos y nadie está dispuesto a ayudar. David pudo sentir la pregunta implícita en la última declaración de Rin. Fue una decisión sencilla. El equipo Rocket estaba aquí y causaba problemas. El pueblo estaba en crisis y necesitaba a alguien que diera un paso al frente. Según sus no recuerdos, no debería haber nadie extremadamente poderoso aquí, así que expulsar al equipo Rocket de la Vender no sería ningún desafío. Y aún así, lo siento, pero no puedo ayudarte. Decir que Rin estaba sorprendida era quedarse muy corto. A David también le impactó. De todas formas, no se suponía que estuviera allí. ¿Y si su presencia empeoraba las cosas y el abuelo de Rin o alguien más salía herido por su culpa? No podía con esa responsabilidad. Para empezar, no era su trabajo. Era como decía Loker. No era un héroe. Solo era un niño. Por favor, tienes que hacerlo. Rin casi gritó mientras saltaba de su asiento. Vi cómo te encargaste a esos Pokémon fantasma. Solo tienes que ayudar a salvar a mi abuelo y al pueblo. Si necesitas que alguien actúe, acude a la policía o a la liga y cuéntales lo que está pasando. Estoy seguro de que apoyarían a Pueblo la banda si supieran que el equipo Rocket está aquí. ¿No crees que ya lo intentamos? Preguntó Rin enfadado. Los Arceops y la policía tienen demasiado miedo de hacer algo y no dejan que yo ni nadie contacte a la liga. Dijeron que si simplemente hacíamos lo que decían, el equipo Rocket acabaría irse y todo volvería a la normalidad, pero sé que no lo harán. Solo traerán más daño y destrucción a nuestro pueblo. Por eso estoy intentando encontrar entrenadores que me ayuden a contraatacar. Ya he preguntado a mucha gente, pero nadie está dispuesto a intentarlo siquiera. No puedo luchar, pero tal vez, lo siento, pero no puedo, repitió David con menos firmeza. Le costaba mirar a Rin a los ojos, así que se quedó mirando al suelo. Por eso le sorprendió tanto que Rin lo sacara a rastras del café. Oye. ¿Dónde estás? Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. Tras unos minutos de recorrer los senderos desiertos, Rin condujo a David a un pequeño edificio cerca de las afueras del pueblo. Era una estructura rústica con un terreno mucho más grande detrás que servía de patio trasero, nada que ver con las otras tiendas más cercanas al centro. David vio muchos Pokémon deambulando por la propiedad, desde una manada alborotada de Tauros y Miltank hasta un solitario Mirtien dormitando bajo la sombra de un árbol. En la azotea del edificio se alzaba un Dogrio de aspecto anciano, con largas patas que combinaban con su esbelta figura y claramente diseñado para la potencia y la velocidad. El marrón de sus plumas estaba deshilachado y opaco, y su cresta, normalmente orgullosa, colgaba más de lo debido. Aunque estaba inmóvil, David podía ver vida en sus ojos mientras las tres cabezas miraban fijamente a la torre Pokémon. En el cartel justo debajo de sus garras se lee Poképals Daikare. Tu abuelo es el señor Fuji, dijo David, ya lo sospechaba tras escuchar la historia de Rin. Ella lo miró con ojos muy abiertos antes de asentir. Sí. No me sorprende que hayas oído hablar de él. Mucha gente sí. Hay muchas otras guarderías y centros de cría profesionales por aquí, pero mi abuelo fue uno de los primeros y sigue siendo un jugador importante incluso a su avanzada edad. Este no es su centro más grande, pero es nuestro favorito. David vio muchos Pokémon correteando por las ventanas, la mayoría de los cuales parecían bastante jóvenes. También había algunos Pokémon mayores, incluyendo un gran Ursaring al que un trabajador, cubierto de su pelo castaño, estaba acicalando. Pasen, dijo Rin con un gesto mientras abría la puerta y conducía a David hacia el caos. No era tan malo como parecía desde fuera. Mientras algunos de los Pokémon más pequeños corrían como locos por la guardería, la mayoría estaban encerrados en corrales de tamaño adecuado. Rin. Gritó uno de los trabajadores mayores al verlos entrar. Parecía nervioso. Pensé que volverían más tarde. Lo siento mucho. Algunos de los más pequeños se escaparon durante el recreo y nos está costando reunirlos a todos.
¿Has intentado que Hipno te ayude? Respondió Rin con tono autoritario. Sí, pero incluso el himno de tu abuelo tiene dificultades para mantenerlos a todos bajo control. Al parecer, los años de experiencia no pueden con los niños enérgicos. David no pudo evitar encontrarle la situación un poco graciosa. Estaba acostumbrado a trabajar bajo las órdenes del profesor Oaki, a recibir órdenes, pero era extraño ver a un hombre adulto siendo tratado con condescendencia por una chica cercana a él. Lo único más divertido fue el himno de patas cortas en la habitación contigua, intentando desesperadamente acorralar al Pokémon más joven con sus poderes psíquicos. Tomó a un pequeño Budew y a un Brogenrola y los llevó por los aires hasta un corral más grande con césped artificial, solo para que una Hipom y un Mankey se arrastraran por su robusto cuerpo amarillo como si fuera un parque infantil. La distracción fue suficiente para liberar a los Pokémon extranjeros del control psíquico de Hipno y salieron corriendo del corral hacia la libertad una vez más. Solo hay que controlar la situación. Si no se echan la siesta ahora, se desbaratará todo el horario. Me gustaría dormir del tirón al menos una vez esta semana, suspiró Rin, perdiendo por un momento todo su entusiasmo anterior. Sí, señora. Bien, ya oyó a la señora. Enseñémosles modales a estos niños. A la carga. El hombre mayor rápidamente reunió a sus compañeros de guardería y el grupo, en conjunto, se lanzó al ataque. Una trabajadora entró corriendo desde el fondo de un pasillo y empezó a lanzar un par de pokebolas a cada persona, como si estuviera repartiendo armas para la guerra. Los Pokémon bebés respondieron con llantos burlones y risas tiernas mientras seguían evadiendo la captura. La risa de David se interrumpió cuando Rin se giró para mirarlo, con un aspecto mucho más cansado de lo que debería ser para un niño de su edad. Lo siento, dijo. Sé que debe ser difícil cuidar de todo, pero, es más que difícil, interrumpió. Todos actúan como si todo estuviera bien cuando no es así. Mi abuelo solo intentó ayudar y ahora está en peligro y nadie hace nada. Por eso he estado intentando animar a los entrenadores Pokémon que vienen, pero el resto del pueblo los echa antes de que yo pueda. O salen corriendo cuando menciono al equipo Rocket. David reconoció esa última parte por lo que era y se dedicó a observarlo con atención. ¿Quién era ella para juzgarlo? No sabía nada de lo que había pasado. No era su responsabilidad salvar a todos ni arriesgarse a la primera oportunidad. Que lo supiera de antemano no significaba nada. Fíjate en lo que pasó en el St. Aneo en el Monte Mon. No pudo hacer nada entonces, así que ¿por qué sería diferente ahora? No sabes de lo que estás hablando, dijo David con una mirada entrecerrada. Rin abrió la boca para seguir discutiendo, pero de repente tembló. Un escalofrío profundo recorrió a David, haciéndole vibrar todo el cuerpo sin control. Notó que su aliento se había vuelto visible en el aire, como el de varias personas y Pokémon. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Fuertes vientos de origen antinatural entraron en la habitación. Muchos Pokémon gritaron de terror. Las crías dejaron de correr juguetonas y se retiraron a la zona de juegos. Los que ya estaban en los corrales se acurrucaron o se alejaron de la entrada lo mejor que pudieron. Varias sombras negras se deslizaron desde el exterior, agotando la energía de las bombillas y, de alguna manera, incluso diluyendo la luz natural que entraba por las ventanas. David vio que las puertas metálicas del corral comenzaban a cubrirse de hielo mientras las figuras negras giraban por la habitación y una risa frenética inundó el aire. Mientras muchos corrían, el gran Ursaring atacaba a los asaltantes desconocidos, pero sus afiladas garras solo atravesaban las sombras sin causar ningún daño. Bueno, al menos les causó daño. Sus garras destrozaron fácilmente las paredes y el suelo, atacando con pánico hasta que un miembro del personal de la guardería lo convirtió en una bola. Esto se hizo rápidamente con el resto de los Pokémon y varios trabajadores se los llevaron a otra parte del edificio. El himno en la otra habitación intentó atrapar las sombras, pero los tres golpearon al tipo psíquico uno tras otro, dejándolo en un montón arrugado. David buscó instintivamente sus pokebolas, solo para recordar que todas seguían con la enfermera Joy, dejándolo prácticamente indefenso. Ojalá la gente de aquí supiera cómo luchar. Cubone, ataca. Gritó Ring mientras abría una pokebola y emergía un pequeño Pokémon marrón. No era más grande que un niño pequeño, con brazos y piernas regordetas, pero como todos los Cubone, su rostro estaba oculto tras una dura máscara de hueso. Y a diferencia de lo que la mayoría creía, en realidad no llevaba el cráneo de su madre muerta. Maldito Westuo. Cubone no esperó órdenes y comenzó a blandir su característico garrote de hueso con furia.
David se dio cuenta al instante de que Rin y sus Pokémon no solo no eran luchadores experimentados, sino que este Cubone no podía ser mucho mayor que los demás bebés presentes. No Cubone, intentó corregir Rin, Usabonemeran. El solitario Pokémon adoptó la expresión más aterradora que su rostro, casi oculto, pudo lograr antes de lanzar el hueso con sorprendente precisión. El garrote atravesó a una de las apariciones, partiéndola en dos antes de regresar a la mano de Cubone. Parecía bastante complacido con sus acciones, lo que solo aumentó su enojo cuando las sombras negras se fusionaron nuevamente en una. El trabajador mayor con el que Rin había hablado actuó con rapidez y llamó a uno de sus Pokémon, un Patrat, y le indicó que usara previsión. El Pokémon explorador emitió un agudo chillido mientras sus ojos brillaban con una luz roja brillante y de un color similar que inundó la habitación. Las sombras enloquecidas se retorcían y se retorcían bajo la mirada penetrante de Patrat mientras la oscuridad se desvanecía, revelando a Gastly, Haunter y Gengar en su lugar. Los tres sonreían de oreja a oreja y parecían disfrutar del miedo general. No parecían muy molestos por haber sido descubiertos. ¿Qué hacen ustedes tres?, gritó Rin cuando el viento amainó. Esto no tiene gracia y lo saben. Asustarnos a todos y atacar a los Pokémon no es una buena broma. Gengar abrió la boca más que cualquier ser vivo e hizo un gesto grosero en respuesta al regaño de Rin. ¿Por qué, pequeña I? Rin se quedó atónita cuando la larga lengua de Haunter se extendió y se deslizó por su rostro. La niña saltó hacia atrás con un grito antes de desplomarse en el suelo. Cubone y David corrieron hacia la niña, ahora paralizada. No te preocupes, estoy bien, dijo Rin mientras la ayudaban a levantarse. Solo preocúpate por I. Cuidado. David vio que sus ojos azules movían hacia atrás e instintivamente apartó a Rin y Cubone justo cuando una sombra nocturna se estrellaba contra el suelo a centímetros de donde habían estado. Los tres fantasmas rieron entre dientes ante su esquiva poco elegante. ¿Cuál es tu problema?, gritó David mientras los tres seguían riendo. El Gengar se acercó flotando y le hizo un gesto con su dedo morado. Luego, junto con Haunter y Gastly, hizo algunos gestos extraños. Algunos mostraban a Haunter asustado por Gengar y otro a Gastly volando entre ellos antes de que los tres se desvanecieran por unos segundos. Espera, ¿esto es porque te impedí acosar a esa gente antes? ¿De eso se trata? Gengar asintió alegremente mientras los demás lo vitoreaban. Los tres flotaron de vuelta hacia la puerta y gritaron afuera. David no sabía qué tramaban, pero no le gustó. ¿Habían traído otro fantasma? La respuesta a la pregunta no formulada de David pronto se hizo evidente, y ciertamente no era otro fantasma. Toda la guardería dio un respingo cuando una enorme garra blanca agarró el marco de la puerta, rompiéndolo con una inmensa presión. Todos se quedaron paralizados al ver aparecer a un cuarto Pokémon, este de al menos 2,5 metros de altura. David lo reconoció como un Drapion, con su gigantesco cuerpo cubierto por un exoesqueleto morado que le permitía sobrevivir en los entornos más hostiles de Sinnoh. Su poderosa mandíbula y sus mandíbulas, aún más fuertes, crujieron al tiempo que un líquido púrpura goteaba de sus colmillos. Uno de los trabajadores varones se desmayó en el lugar. Todos los demás parecían dispuestos a salir corriendo, aunque no les serviría de nada. Los Drapiones eran conocidos por estirar sus cuerpos considerablemente para atrapar a sus presas. Una vez atrapados, casi nada podía escapar de sus poderosos ganchos. ¿Qué hace un Drapion aquí?, gritó Rin, asustada y confundida, mientras se arrodillaba. Es imposible que uno de estos anduviera por ahí sin que nadie lo notara. Ni siquiera es originario de esta región. Bueno, este sí que lo hizo, espetó David, con el cuerpo igual de tenso sin la saliva paralizante de Haunter. Tenía que pensar en algo rápido, o cualquiera de ellos podría ser la primera víctima del Pokémon Escorpión. La enorme bestia avanzó a grandes zancadas, elevándose sobre todo, antes de gruñirle algo al fantasma completamente evolucionado. El Gengar rió disimuladamente en respuesta mientras sus ojos brillaban con un azul intenso, y la temperatura de la habitación descendió aún más. De repente, un grito llegó desde la habitación contigua mientras 4 cajas grandes volaban por los aires. Oigan, esa es nuestra comida Pokémon. Devuélvanla, gritó una mujer. Algunos trabajadores se despertaron y lograron agarrar las cajas en el aire. No pudieron jalarlas, pero el peso adicional impidió que salieran volando. Oh, no, no vas a robar todo esto, gimió uno mientras se esforzaba por mantener el control. Drapion rugió fuertemente con disgusto y chasqueó sus pinzas en preparación para atacar, algo que casi hizo que los trabajadores abandonaran sus esfuerzos, pero Rin y Cubone actuaron más rápido.